En este video estaremos viendo un hilo de Reddit acerca sobre ¿conoces a alguien que se arruinó la vida en cuestión de minutos? Si es así, ¿cómo lo hizo? Tenía un amigo que se subió borracho al carro con otras 5 personas, volcó el coche y mató a uno de los pasajeros. Pasó de ser este tipo encantador, guapo, simpático, a un recluido, y mucha gente en la comunidad lo veía como un monstruo. Se suicidó como un año después del accidente. Estaba destrozado por lo que había pasado. Una mujer bastante exitosa en una empresa donde trabajé se emborrachó, tomó un Uber a casa desde una fiesta. Se dio cuenta de que había dejado las llaves de su departamento, así que decidió subir a su balcón del segundo piso para buscar su juego de llaves de repuesto. Se resbaló, quedó paralizada, no pudo trabajar durante un año, acumuló una deuda médica ridícula y la pandemia dejó su puesto inservible, así que la despidieron. Un chico con el que fui a la prepa no iba a graduarse y decidió protestar haciendo caballitos y acelerando como loco en la calle frente a la escuela. En su tercera vuelta, pasa una camioneta, se engancha la pierna en la defensa y sale volando de la moto. Cayendo de cabeza y rompiéndose el cuello, la escuela lo graduó póstumamente. Hay un tipo con el que fui a la escuela. Súper inteligente, beca completa para una buena universidad fuera del estado. Éramos seniors en ese entonces, así que como en 2019. Vino un tipo a darnos una presentación sobre cosas de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo algunas armas a las que les habían quitado los percutores. El tipo tomó una foto de una mientras la pasaban y la publicó en Snapchat con la leyenda "No vengas a la escuela mañana". Lo suspendieron, perdió su beca, y nunca más supimos de él. Sigue vivo, que yo sepa, pero está manteniendo un perfil bajo. Tenía un amigo que estaba a 2 meses de recibir el alta médica del ejército. Estaba bien acomodado y no iba a tener que trabajar ni un día más en su vida. Decidió que se lo iban a agarrar distribuyendo drogas, el ejército lo dio de baja sin pensión médica. Y ahora está en la cárcel. Quizás no destruyó su vida en cuestión de minutos, pero definitivamente arruinó el resto de su vida con unas cuantas malas decisiones seguidas. Un tipo con el que trabajaba intentó robar un banco con la cara pintada de negro para que la policía buscara a un hombre negro. Menos mal que su intento fue pésimo. Esto fue hace como 15 años, así que no sé si ya salió de la cárcel o qué. Un primo mío creció en una casa súper rica en Las Vegas y fue a una universidad donde la fiesta era lo principal. Ahí desarrolló una adicción a la cocaína y a los analgésicos. Los tomaba mucho, tanto en cantidad como en frecuencia. Al final se dio cuenta de que tenía un problema, creo que hubo una intervención, y entró a rehabilitación. Salió, regresó a la escuela, y se puso las pilas. Unos meses después fue a una fiesta y decidió que una sola noche de juerga estaría bien. El problema fue que empezó a tomar la misma dosis que cuando era adicto, sin considerar los meses que estuvo sobrio. Tuvo una sobredosis y murió casi al instante. Mi ex jefe. Era el gerente del lugar de comida rápida donde trabajé en la prepa. Estaba casado y tenía 2 hijastras, una en la universidad y la otra en la prepa. Una noche, en su casa, la esposa le pidió el divorcio. Se le fue la olla, agarró un cuchillo de la cocina y empezó a apuñalar a su mujer. Su hijastra mayor trató de ayudar a su mamá y él empezó a apuñalarla también. Terminó apuñalando a su esposa unas cuantas docenas de veces y a su hijastra unas 6 o 7. La hijastra sobrevivió, pero su esposa murió en el lugar. Lo acusaron de asesinato en primer grado por su esposa e intento de asesinato por su hijastra. Intentó decir que era inocente por locura temporal y que fue un crimen pasional. El jurado no se lo creyó, así que ahora está cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Le han negado varias apelaciones. Conocí a un tipo, un superdotado, top 1% académico en el estado durante la secundaria. También jugó fútbol a nivel estatal, tenía un montón de premios de atletismo, tuvo una beca en la uni, estudiando medicina con el objetivo de ser cirujano. Iba por la mitad de su último año en la uni, y estaba en una especie de campamento juvenil. Era uno de los instructores / líderes, una de las actividades era una pirámide humana. Él estaba abajo. Alguien se equivocó, la pirámide se cayó. Estoy casi seguro de que alguien le clavó la rodilla o el pie en la espalda en el lugar equivocado. Ahora es un vegetal, se me parte el alma por él. Mi tía, a principios de sus 20s, se casó con un tipo que era un poco imbécil. Todavía estaban en proceso de mudarse a un departamento juntos, y ya habían terminado de desempacar por el día. Habían tomado un poco, pero mi tía quería volver a casa de mis abuelos esa noche. En vez de pedir un taxi,
Dejó que él la convenciera de subirse a su motocicleta con él y que la llevara a casa. Solo eran 4 millas, pero él no tenía casco para ella. A mitad de camino, un camión los chocó por un lado y se estrellaron contra un poste de teléfono. Él salió con unos raspones. Ella se golpeó la cabeza contra el pavimento y terminó en coma durante 2 meses. Cuando salió del coma, casi no tenía memoria a corto plazo, y solo control limitado de su brazo derecho. Él se divorció de ella, y ella ha estado viviendo con estos problemas durante los últimos 45 años. Con el tiempo, el daño ha causado otros problemas también. Ocasionalmente tiene arrebatos de ira y con frecuencia tiene alucinaciones auditivas de voces. No puede vivir independientemente ni tener un trabajo, así que ahora mi abuela, que tiene casi 90 años, y mi papá tienen que cuidarla. Una decisión estúpida en sus 20 arruinó el resto de su vida y tuvo un impacto negativo enorme en toda nuestra familia. Un tipo de nuestro pueblo robó un banco en 2020, usando una pistola de airsoft que era imitación de una Uzi. Lo hizo en la época en que todos andaban con cubrebocas. Robó el banco sin máscara ni guantes. La única vez en la historia en que podrías estar en un banco con guantes y máscara y nadie te miraría mal, él decidió no hacerlo. Además, manejó el carro de su abuelo al banco y se vio en las cámaras de seguridad. Sobre todo porque lo estacionó en un lugar para discapacitados con el permiso de discapacidad de su abuelo. Todavía visible, con el número de serie, fue fácil rastrearlo. Yo estaba ahí cuando robó el lugar. Todos reconocimos a Craig de la única gasolinera del pueblo, ya que su papá era el dueño y él había trabajado ahí por años. No sé por qué lo hizo. Pero lo hizo de la manera más ridícula y estúpida. No sé, tal vez Craig quería que lo agarraran. Terminó muriendo en prisión. Se declaró culpable de inmediato. En nuestra oficina, tuvimos que acomodar temporalmente a algunos colegas de una oficina del otro lado de la ciudad mientras la de ellos estaba en remodelación. Esto llevó a que un matrimonio trabajara en el mismo edificio. Durante este tiempo, seguridad vio a unas personas teniendo sexo en un carro en el estacionamiento y le pasaron el video a recursos humanos. Era el carro de la pareja casada, los llamaron a recursos humanos, y el representante básicamente dijo, oigan, seguridad los vio teniendo sexo en el estacionamiento. Dejen de hacer eso. Guárdenlo para la casa. El marido, confundido, preguntó de qué hablaba recursos humanos, así que revisaron la grabación. El tipo en el carro no era el marido. Era el supervisor de la esposa. El marido se le fue la olla y tuvieron que sacarlo del edificio, aunque mantuvo su trabajo. La esposa y el supervisor de la esposa fueron despedidos inmediatamente. El marido y la esposa se divorciaron. Antes trabajaba para una gran empresa de tecnología. Literalmente vi a un colega perder su trabajo en cuestión de segundos por una publicación en redes sociales mal pensada. Estábamos sentados en un aeropuerto, él estaba con su teléfono. Me mira, me muestra su teléfono, era una historia sobre un tiroteo escolar. Dice algo estúpido, yo niego con la cabeza, pongo los ojos en blanco y le digo, bue, eso está re frío, loco. Él escribe lo que me dijo y le da a publicar. Mucha gente va a ver esa publicación, nos subimos al avión, estamos sentados a una fila de distancia. Tenemos cuentas corporativas, así que tenemos wifi en el vuelo. Su teléfono empieza a explotar con mensajes una hora después. No puede contestar llamadas ni vídeos, pero claramente alguien está intentando contactarlo. Tiene un tono especial para nuestro jefe. Lo puedo oír, aterrizamos 4 horas y media después. Cuando abordamos, tenía un sueldo base de $240.000 y, como parte de nuestro grupo de trabajo, IA empresarial, normalmente entre $40.000 y $60.000 en bonos anuales, además de un montón de otras ventajas. Cuando aterrizamos, ya no tenía trabajo y estoy bastante seguro de que empezaba un divorcio. Un chico de mi escuela preparatoria hizo una especie de bomba barra diagonal explosivo casero y lo puso en un tacho de basura de la cafetería. Explotó durante el almuerzo y lastimó a un conserje que tuvo que ir al hospital. El chico empezó a reírse histéricamente y la seguridad se lo llevó tan rápido. Nunca más lo vi ni supe de él después de eso. Tomó más de un par de minutos desarrollarse, pero conozco a un gerente de instalaciones que tomó la decisión durante el COVID de ignorar las pautas de la empresa y las nacionales sobre el distanciamiento social. Diría que tomó esta decisión en segundos y, en última instancia, lo arruinó. A los pocos días de volver a meter gente en las instalaciones e ignorar las pautas, hubo un par de casos de COVID. Eso llevó a un brote más amplio en toda la instalación. En última instancia, en una semana, una joven lo había contraído, era aprendiz,
por lo que había un nivel extra de deber de cuidado por parte de todos los involucrados, en mi opinión, y resulta que estaba embarazada. Esa pobre mujer perdió a su bebé y supuestamente fue el resultado de complicaciones con el COVID. Dicho gerente finalmente se echó la culpa de todo y terminó perdiendo su trabajo. Pasó de ser un gerente relativamente respetado en una posición muy importante a freír hamburguesas al costado de la carretera. Una gran caída en desgracia. Se desarrolló en el transcurso de tal vez 4 meses en total, pero todo se reduce a esa decisión de una fracción de segundo de ignorar todas las pautas establecidas. Tenía una compañera en la secundaria que era bien lista, de las mejores de la clase, buena para los deportes. Su papá se volvió a casar con una abogada, lo cual era un gran acontecimiento en ese entonces porque la catapultó instantáneamente a la clase media alta. Un día, por aburrimiento y probablemente rebeldía preadolescente, ella y una amiga decidieron robar en uno de los supermercados más grandes de la ciudad. Ni qué decir tiene, la agarraron y las imágenes de las cámaras de seguridad fueron la prueba. Imagínate el chisme y la ironía, la hija de la abogada robó algo. Fue una pesadilla para sus padres lidiar con eso, especialmente porque su cara ahora estaba pegada en la mismísima entrada de la tienda porque la habían vetado. La expulsaron y la inscribieron en la única escuela que la aceptaría, que tenía otros estudiantes problemáticos. Se contagió y finalmente empezó a faltar a clases, a fumar y a pelearse a puño limpio. Me encontré con su madre un poco más de una década después y le pregunté por ella. Había empezado a drogarse en algún momento de la secundaria y acababa de salir de rehabilitación, pero no mostraba signos de querer cambiar. Tenía casi todo lo necesario para un futuro brillante, pero todo se convirtió en polvo simplemente porque decidió que no iba a usar su plata para esas galletas ese día. El primo de mi esposo tenía 20 años en ese momento y fue a una fiesta en un garaje. Estaba presumiendo de que había jugado a la ruleta rusa antes y sacó un revólver para demostrar que no le daba miedo volver a intentarlo. Le tocó la mala suerte de un sexto y se voló la cabeza. Los médicos dijeron que tenía un 10% de posibilidades de sobrevivir y, por un milagro, lo logró. Pero ahora está medio ciego y no puede usar la mano ni el pie izquierdos. Tiene 24 años y ahora está permanentemente discapacitado físicamente. Esto es todo por el video. Si les gustó, compártanlo con sus amigos, suscríbanse y denle like. Nos vemos hasta el próximo video.